Quiero invitar a Alexandra Ovach a su presentación, a su conferencia. Alexandra es antropóloga de la Universidad de Chile, magíster en estudios de género y cultura de la misma universidad, doctora en antropología social y cultural de la Universidad de Barcelona. Profesora asociada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Desarrollo e investigadora del programa de estudios sociales de la misma casa de estudios. Sus líneas de investigación son género y salud, interculturalidad en salud, salud integral de adolescentes y jóvenes. La conferencia de Alexandra es Adolescentes Migrantes, desafíos para la salud pública en la actualidad. Bueno, hola, buenas tardes. Me uno a las palabras de Báltica. Primero que nada, agradecer la presencia de todos y todas. Hemos llegado a un número más elevado de lo que pensábamos a esta hora. Así que muy bienvenidos y agradecer principalmente a Báltica. El hecho de que estemos todos acá hoy significa que ella nos ha convocado y ha liderado también la temática de migración y salud en nuestro país desde la academia, así que un agradecimiento formal también para ella. Muchas veces nos sucede que organizar estos eventos y liderar los temas genera invisibilización y soledad, así que es importante también visibilizar los liderazgos y aplaudirlos. Bien, el tema que convoca en esta ocasión tiene que ver con pararnos. Hemos tenido una mirada bastante amplia sobre la problemática de migración a nivel, el doctor profesor Razum nos plantea la problemática a nivel mundial con el caso de Alemania, a nivel regional con el profesor Leiva y con la doctora Camacho, que está también por acá presente. Y René y Báltica lo sitúan en Chile, y a mí me gustaría llevar la discusión hacia ciertos grupos, ¿no es cierto?, particulares, que tiene que ver con visibilizar esta heterogeneidad de la cual hablamos cuando hablamos de la población migrante. Y uno de estos grupos tiene que ver con los adolescentes. Sabemos efectivamente, ¿no es cierto?, que la adolescencia, la juventud y la adolescencia es un término que utilizamos más desde la ciencia porque significa que el ser humano adolece de algo, ¿no? Pero vamos a usarlo como categoría aun cuando no la comparto al 100%. Pero bueno, es aquel grupo, ¿no es cierto?, que está principalmente desde una perspectiva etaria entre los 10 o los 19 años, a distintos. Los organismos internacionales aún no se ponen tan de acuerdo, pero es más que nada una etapa de tránsito, de transformaciones, ¿no es cierto?, y de cambios que nos están sucediendo. A nivel mundial vemos, ¿no es cierto?, que los adolescentes y los jóvenes y las jóvenes y les jóvenes y todos quienes están incluidos en este grupo, es un grupo prioritario, principalmente, ¿no es cierto?, porque es un grupo que vive condiciones desfavorables en todo ámbito y principalmente incluidos los de salud. Son un grupo altamente invisibilizado, principalmente desde una mirada social, occidental, adultocéntrica, que invalida de cierta manera, ¿no es cierto?, la palabra, la voz y la acción de los y las adolescentes. Y en este sentido, ¿no es cierto?, vemos que hay problemáticas que los afectan, que desde una perspectiva de riesgo podríamos centrar la responsabilidad en ellos y en ellas, ¿no es cierto?, pero vemos que a nivel estructural es una población que no está considerada en muchas de las políticas y así también en las políticas de salud. Cuando los vemos principalmente, ¿no es cierto?, en términos de factores de riesgo, como decía anteriormente, de desorden, principalmente desde lo negativo, y cómo empezar a visibilizar las necesidades de salud de este grupo, más que nada desde lo positivo, de lo que tienen que aportar, porque son quienes nos van, ¿no es cierto?, a liderar nuestra sociedad y nuestro mundo, y ya lo están haciendo en muchos ámbitos. Entonces, ¿qué es lo que vemos, no es cierto? Que por una parte, tradicionalmente hemos entendido, como decía anteriormente, a este grupo nada más que desde un enfoque entendido como un tránsito desde la niñez hacia la adultez. Y en este sentido, los adolescentes y los jóvenes han quedado subsumidos en la categoría de infancia. ¿Ya? Cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes, generalmente estamos hablando de la problemática de niños y niñas, ¿sí? Aun cuando sabemos que organismos internacionales, ¿no es cierto?, y distintas agencias ponen énfasis, sobre todo hoy en día, en los y las adolescentes, y principalmente en las adolescentes en edad reproductiva, lo que deja aún en una mayor invisibilización a los hombres jóvenes y lo que los afecta desde una perspectiva de masculinidades. De esta manera queremos saltar desde lo que hemos llamado un paradigma A más tradicional y adultocéntrico hacia un paradigma B, que tiene que ver con un enfoque de valoración de esta etapa,
de la aceptación de que existen múltiples adolescencias y juventudes, desde más que un enfoque de riesgo, desde una mirada de una cultura de bienestar, ¿ya? Y entendiendo, ¿no es cierto?, que es como todo grupo social, es un grupo social que tiene sus propias complejidades y que por ende, ¿no es cierto?, merece una mirada integral en salud. Vemos, ¿no es cierto?, que el 13,6% de nuestra población actual es población adolescente entre los 10 y 19 años, o sea, una población considerable, y alarmante que sea uno de los grupos que concentra el mayor porcentaje de personas en situación de pobreza, siendo uno de los sectores sociales más vulnerables de nuestro país. Como grupo, ¿no es cierto?, podemos tomarlo como categoría única, pero la idea, ¿no es cierto?, es empezar a pensar también dentro de este grupo de adolescentes cuáles son aquellos que están en la situación de mayor vulnerabilidad. Interesante y que generalmente no aparece en los registros, por lo menos en los registros que queremos comunicar, que el del total de la población adolescente país, un 3% corresponde a adolescentes nacidos fuera del territorio nacional. Número que va a ir en aumento si pensamos la cantidad de niños y niñas también inmigrantes que tenemos hoy en día en el país y que en los próximos años van a entrar en su etapa de adolescencia y juventud. Ahora bien, la invisibilización de adolescentes migrantes no es una problemática única de nuestro país, sino que es una problemática, podríamos decir, a nivel mundial, y que varias instituciones a nivel internacional ya están poniendo la alarma y están poniendo el acento en este grupo de población. Falta especificidad en las necesidades de esta población y eso significa que falta investigación en esta población en particular. ¿Qué es lo que nos dice la evidencia internacional? Muchas veces este grupo de población ha sido visto más que nada como recurso lingüístico y cultural en sus familias y en sus comunidades locales, principalmente porque hacen de puente, ¿no es cierto? Se integran a una sociedad a la cual sus padres no conocen la lengua, no conocen la cultura, y ellos al integrarse a lo mejor a través de otras estrategias, nada más que los vemos como puentes culturales, pero sus contribuciones y sus luchas específicas permanecen invisibles. Por otra parte, ¿no es cierto?, vemos que desde la evidencia internacional hay un foco importante en el estudio de este grupo desde las problemáticas de salud mental, que nos parecen trascendentales. Sabemos, ¿no es cierto?, que se postula, por un lado, que la migración en sí mismo puede ser entendida como un factor de riesgo para las condiciones mentales de niños y adolescentes, aun cuando hay autores que sostienen que no necesariamente tiene que ser un factor determinante, pero sí hay un consenso con respecto a la importancia de la salud mental en este grupo. Sobre todo si hacemos eco en el grupo de adolescentes y jóvenes refugiados a nivel mundial. ¿Cuál es la problemática específica en América Latina con respecto a este grupo? La mayoría de los estudios se concentran en los movimientos de adolescentes sur-norte, y aquí el profesor Leiva me imagino que tiene experiencia también en este campo, de adolescentes y jóvenes que migran desde México hacia Estados Unidos, y cómo eso, ¿no es cierto?, en términos de investigación se ha traducido principalmente, por una parte, en la búsqueda de mejoras económicas, tanto para ellos mismos como sus grupos familiares, pero también entendido como un rito de pasaje dentro de su masculinidad. El pasar hacia Estados Unidos para la población mexicana, para cierta población mexicana, tiene que ver también con construirse como hombres, ¿no? De esa manera ha estado muy concentrada la evidencia en hombres jóvenes, ¿ya? Mexicanos y de otras partes de Centroamérica que migran hacia Estados Unidos y qué es lo que sucede en ese tránsito. De esta manera hay una invisibilización mayor y una mayor vulnerabilidad aún en las mujeres jóvenes en los estudios de migración internacional. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando conceptualizamos a este sujeto adolescente migrante? Por una parte, ¿no es cierto?, la necesidad de superar la perspectiva que aborda la migración como una estrategia familiar, y donde el foco está puesto en los migrantes adultos, ya sea mujer, hombre, familiar, padre-madre del adolescente o joven, o bien, ¿no es cierto?, algún adulto responsable, sino que entenderlos a ellos como fenómenos y grupos sociales en sí mismos. Lo próximo es entender que la migración adolescente y joven implica dinámicas y problemáticas particulares que deben ser puestas en evidencia para poder generar acciones concretas con este grupo. Vemos por una parte que hay una resistencia a poder entender la relación entre juventud y migración como una posibilidad para este actor social.
Y esto se da principalmente por la construcción que hemos realizado en Occidente con respecto a la etapa de la adolescencia y la juventud, que tiene que ver principalmente con jóvenes insertos en contextos urbanos, vinculados a la industria cultural particularmente. Y es todo lo que esto conlleva, ¿no es cierto? O sea, entender que hay un estado de moratoria que es permitido por el mundo adulto, que de cierta manera es tolerado, lo cual, ¿no es cierto?, invisibiliza otras formas de juventud, y que muchas de ellas están vinculadas a la inserción, por ejemplo, del mercado laboral o a la formación temprana de familias, como sucede muchas veces con los adolescentes migrantes. Por ende, inmediatamente los integramos a la categoría del mundo adulto, invisibilizando las particulares y las necesidades particulares que ellos tienen como sujetos que están en una etapa específica del curso de vida. De esta manera se postula, ¿no es cierto?, a la juventud como una situación singular existencial y que no solamente es una relación generacional, ¿sí? Vemos cómo están estos modelos que están impuestos hegemónicamente desde esta visión adultocéntrica que decía anteriormente. Por otra parte, ¿no es cierto?, entender que toda experiencia vital es una experiencia corporizada. Y aquí no me voy a extender mucho, porque si no nos vamos a ir hacia otro lado, ¿no? Y de vital importancia comprender cómo los adolescentes migrantes están comprendiendo y construyendo también su experiencia corporal, ¿ya? Entendido también por algunos teóricos como el proceso del embodiment, cómo yo vivo y vivo mi experiencia a través de mi cuerpo. Entonces, desde este marco conceptual, en 3 minutos les voy a contar algunos resultados de investigación cualitativa que tenemos en este campo, que es un campo en el cual estamos introduciéndonos y que nos ha enamorado, la verdad, por la problemática que implica y por las necesidades específicas y también subyacentes que hay en este grupo. Hicimos un estudio cualitativo etnográfico con adolescentes migrantes, hicimos un trabajo de campo en escuelas de la comuna de Lo Prado que presenta gran cantidad de población migrante. ¿Y qué es lo que encontramos? Principalmente, ¿no es cierto?, la experiencia migratoria sentida, ¿no es cierto?, desde la soledad y tristeza, que ya son conceptos que nos van vinculando a ciertos ámbitos del cuerpo y a ciertos ámbitos, ¿no es cierto?, de la construcción biomédica de diagnóstico, principalmente vinculado a salud mental. Entonces vemos cómo para los adolescentes la migración, principalmente en ellos el proceso de migración comienza mucho antes que el arribo al país de acogida. ¿Por qué? Porque son personas que en muchos casos pierden a su referente principal, ya sea su madre, su padre o algún adulto significativo, que son los primeros que migran, ¿no? La primera camada de migración. Y esto significa que la soledad y la tristeza la acarrean durante un tiempo prolongado de vida, ¿sí? En un momento en el cual muchos de ellos dicen, me hacía mucha falta, ¿no? Mi mamá, mi papá, yo los necesitaba y no estaban, por razones que todos podemos comprender, pero que son sentidas y experimentadas de manera particular. De esta manera, ¿no es cierto?, vemos que cuando llegan a Chile, en este caso, o al país de arribo, el cual sea, existe también mucha soledad, ¿sí? En una etapa donde se requiere o se está construyendo una identidad, hay una necesidad de pertenencia, como nos decía también el profesor Jaime anteriormente, Jaime Silva, y pasan mucho tiempo solos, ¿no? Ya sea porque sus padres han venido con un proyecto que implica, ¿no es cierto?, mejorar las condiciones de vida, y porque en las escuelas están en un proceso de adaptación que implica discriminación, xenofobia. De esta manera, los procesos de discriminación son sentidos en su cuerpo, y la otredad se va construyendo de una manera específica, donde la exclusión se corporiza y se va somatizando de una manera particular. Me dicen cómo, con esto termino, me discriminan por mi color de piel y por mi país también. Y aquí lo podemos leer para no decirlo, ¿no? Pero son cosas fuertes, ¿no? Cosas fuertes sobre todo porque interpelan al propio cuerpo. De esta manera también vemos cómo hay un estereotipo y discriminación muy fuerte hacia los adolescentes migrantes, que si bien lo podemos extrapolar también hacia el mundo adulto, desde el mundo adolescente y jóvenes sentido de manera particular. Y vemos cómo en el caso particular de nuestra investigación, profesores, profesoras y también equipos de salud reproducen una imagen con respecto, por ejemplo, a los y las adolescentes colombianas, donde son hipersexualizados. Entonces, los cuerpos son leídos desde ciertos códigos culturales
que impactan fuertemente en la generación de identidad de estas personas. A la vez también cómo el hacinamiento los impacta de manera particular. En una edad donde están construyendo y necesitan su propio espacio y están construyendo la sexualidad, convivir con la sexualidad ahí misma de adultos es un tema complicado, que no lo viven solamente los migrantes, también lo viven nuestros niños y niñas adolescentes chilenos, pero nadie lo debiera vivir, ¿no? Por último, ¿no es cierto?, la entrada al mundo laboral de manera temprana, como yo decía anteriormente, y el impacto que esto tiene. Acá lo vemos también reflejado no solamente con las citas de los adolescentes entrevistados, sino que también, por ejemplo, lo refleja la CACEN del 2015, como vemos que los adolescentes migrantes entran más temprano al mundo laboral, y, ¿no es cierto?, cómo también conforman familias de manera más temprana que los adolescentes y los jóvenes chilenos. Entonces, para terminar, ¿no es cierto?, vemos que es una temática emergente, que queda mucha investigación por hacer en este campo, y vemos, ¿no es cierto?, a través de las palabras de Le Breton, cómo las nociones de salud están desfasadas de la experiencia del joven, y cómo tenemos que hacer, ¿no es cierto?, que las experiencias de salud estén corporizadas dentro de la experiencia del joven. Ese es de cierta manera el sentido de lo que estamos haciendo, ya que para ellos la cuestión central, ¿no es cierto?, no es tanto la salud, sino que el sufrimiento existencial. Y eso lo vemos en nuestras cifras de salud mental, de suicidio, ¿no es cierto?, en la región, en el país de manera muy alta, y que tiene que ver con cómo no estamos logrando captar y llegar a este aspecto específico que tiene que ver con el sufrimiento existencial al cual están siendo o están experimentando nuestros adolescentes. Y no olvidar que la migración es efectivamente una experiencia corporizada. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Kovács.